Hola amigas y amigos, muy buenas noches, el placer de saludarles a todos. Bueno, estamos contentísimos de que nuestra selección paraguaya de fútbol haya vuelto a un lugar privilegiado que es ir al Mundial del año 2026. Con mucha alegría, mucho entusiasmo, vivimos este momento que parecía lejano y hoy disfrutamos ya de estar en un nuevo Mundial. Después de 16 años volvió la selección paraguaya para disputar una nueva Copa del Mundo que se va a disputar en Norteamérica, en México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, vamos a hablarles de lo que dejó esta fecha 17, la penúltima jornada donde ya tenemos todos los clasificados a la Copa del Mundo 2026 y solo queda definir el repechaje. Bueno, vamos por expresar mi felicidad también por la clasificación de nuestra selección paraguaya de fútbol. Bueno, y terminó la espera, ese sueño postergado por tantos años, luego de tantas jornadas frustrantes, de decepciones que nunca iban a acabar. La selección paraguaya por fin pudo dar el paso decisivo y anotar su nombre en una Copa del Mundo. Pasó una vida prácticamente desde aquel 3 de julio del año 2010, cuando la albirroja perdía por 1-0 en el estadio Ellings Park en Johannesburgo contra España, que era la campeona del mundo. Muchos pensaron que la revancha iba a estar a la vuelta de la esquina, pero el fútbol nos sorprendió. ¿Por qué? Fue en Brasil 2014, pasó en Rusia 2018 hasta Qatar 2022. Antes de que Paraguay pueda resurgir de sus cenizas de la mano de un señor entrenador como Gustavo Alfaro, así poder volver a la máxima cita futbolística a nivel de selecciones después de 16 largos años. El conjunto guaraní igualó sin goles frente a Ecuador este jueves en el Defensores del Chaco y logró dar un paso que le faltaba para asegurarse de manera oficial al Mundial de Norteamérica del 2026. Si bien Paraguay presionó alto, trató de forzar ocasiones apelando a la fuerza, a la enjundia y no tanto a la creatividad, la albirroja fue totalmente mesurado a la hora de enviar sus hombres hacia el campo rival y priorizó en todo momento buscar ese punto de oro que le faltaba para confirmarse como equipo mundialista. Comandados por el capitán Gustavo Gómez, escudado por un soberbio Omar Alderete, el golero Roberto Junior Fernández prácticamente fue un mero espectador porque la pelota ni asomó hacia su portería. Otro punto alto fue el de Juan José Cáceres, el lateral que hizo un partido perfecto durante los 90 minutos. Ante la ausencia de Julio Enciso, Ramón Sosa fue el que encendió y se convirtió en el jugador más incisivo del albirrojo en el compromiso. El oriundo de la ciudad de Maracaná, departamento de Canindeyú, tuvo la chance más clara del primer tiempo cuando, en el minuto 15, bajó de gran manera un pase aéreo de Omar Alderete, pero perdió la pulseada con Hernán Galíndez, arquero de Ecuador. Fue un día bastante especial para Ronaldo Martínez, el delantero platense del fútbol argentino que fue titular en su primera convocatoria oficial. Peleó todas las pelotas, molestó hasta su sombra, pero para su infortunio no le quedó ni uno frente a la portería rival. La discusión del partido fue constantemente en el medio campo, por donde por momentos Paraguay supo imponerse con una presión alta, pero con el correr los minutos terminó de sufrir el excesivo desgaste. Terminó cediendo el balón, por lo que Gustavo Alfaro tuvo que modificar y oxigenar bastante en ese sector. Andrés Cubas volvió a tener un partido destacado, pero su entrega incansable le aportó despliegue y ambición de ofensiva, tanto que protagonizó la segunda jugada más importante del compromiso. El mediocampista pescó un rebote y sacudió con un derechazo que estrelló en el travesaño. Ecuador tuvo dos ocasiones, pero ninguna de ellas supo encontrar la portería defendida por Roberto Junior Fernández. Y los minutos finales fueron de mero trámite, con las dos selecciones prácticamente firmando un pacto de no agresión que terminó beneficiando a ambos, porque los dos estarán en el Mundial de Norteamérica del 2026. El pitazo final del árbitro Rafael Claus de flojo partido desató el júbilo, la alegría
en el Estadio Defensores del Chaco, que se extendió a todo un país que festeja la clasificación del Mundial de Paraguay después de 16 años. 0-0 fue este compromiso, el primer punto que sacó el conjunto ecuatoriano en Asunción, después de derrotas. Y decir que para Ecuador recibió solamente 5 goles en esta eliminatoria del Mundial para el Mundial de Qatar, de México, México, Canadá y Estados Unidos. Uruguay le hizo un gol, Bolivia también. Luego también le hizo un gol el conjunto de Brasil. Y por último le hizo un gol. Vamos a repasar los goles que recibió Ecuador. Venezuela y Brasil. 5 goles recibió en 17 partidos. En los demás, en 12 partidos, no recibió un gol. Ecuador es una de las mejores defensas de esta eliminatoria. Bueno, las estadísticas. Vamos a repasar. 7 remates contra 6. 3 remates al arco de Paraguay, 1 solo Ecuador. 37% de posesión contra 63%. Paraguay va a cerrar las eliminatorias frente a Perú. Y Ecuador va a cerrar la eliminatoria en Guayaquil frente al conjunto de Argentina. Vamos al siguiente partido que se disputó en el Estadio Monumental de Núñez, donde la Argentina se enfrentaba a Venezuela, con la particularidad de la despedida de Lionel Messi ante su público. Vivió una despedida soñada en su último partido oficial como local con la selección argentina. Superó a Venezuela por 3-0, una noche que conmovió hasta las lágrimas al astro argentino. Desde la misma llegada de la delegación argentina al estadio más monumental, 85.000 almas mostraron su devoción por el jugador de 38 años del Inter de Miami. Con un doblete volvió a ser determinante para el triunfo del albiceleste por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Messi salió al campo de juego junto a sus 3 hijos, Benjamín, Thiago y Mateo, fruto de su relación con Antonella Rocuso, quien lideró la comitiva familiar de casi 50 personas que concurrió al partido. La emoción se apoderó del máximo goleador de la selección argentina de estas eliminatorias con 8. Apenas pisó el césped para la entrada en calor, intentó sin éxito contener las lágrimas. Poco después, aferrado a sus hijos durante el himno nacional argentino, pareció verse sobrepasado por el canto ensordecedor de miles y miles de argentinos, ante lo que eligió el mutismo. Una bandera lo homenajeó desde la segunda bandeja de las gradas. Gracias por todo, mi capitán. Si bien siempre es protagonista excluyente de cada partido el combinado argentino, esta vez todo el espectáculo lo tuvo en el centro de la escena, aun cuando el atacante no resaltó durante buena parte del primer tiempo hasta que llegó la apertura del marcador. Julián Álvarez se dio una chance inmejorable frente al arco para que Messi pudiera anotar el 1-0 al minuto 39, tras una recuperación y pase filtrado de Leandro Paredes, ante lo que todo el equipo argentino lo buscó para el abrazo del festejo. Más cantos resonaron en la noche de Buenos Aires. Vení, vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar que de la mano de Leo Messi toda la vuelta vamos a dar. Ole, 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 Messi, Messi. Fueron los modos de la multitud para empezar a despedirse de su número 10. Un poco después, tras una ocasión clara que mal logró definir sobre el cuerpo del arquero venezolano, al minuto 60, el aliento inmediato bajó de las tribunas con un sonoro Messi, Messi, Messi. El 2-0 para el equipo local llegó y por enésima vez en los 20 años de su carrera celeste y blanca, gracias a una genialidad del capitán, cuando cobró rápidamente una falta para habilitar a Nicolás González,
que desbordó y conectó su centro con la cabeza de Lautaro Martínez para poner el 2-0. Minuto 80, tras otra sesión ante un arco casi vacío, esta vez Thiago Almada, Messi gritó el 3-0, segundo de su cuenta personal, para el delirio de la hinchada, que volvió a corear su nombre y agregó gestos de reverencia. Minutos antes del pitazo final, el público solo se dedicó a corear su nombre, además de mencionar el próximo desafío del equipo del entrenador Lionel Scaloni al cantar: "El que no salta no va al mundial". Una ovación eterna, los abrazos de sus compañeros de equipo y espectaculares fuegos de artificio arroparon a Messi en uno de los primeros cierres de su inigualable carrera futbolística. 3-0 frente a Venezuela, con 17 remates contra 5. 9 remates al arco de la Argentina, ninguno de Venezuela. 77% de posesión de balón contra el 23%. Bueno, Argentina cierra su proceso de eliminatorias contra Ecuador en Guayaquil y Venezuela tendrá que jugarse el repechaje contra Colombia en Maturín. Vamos al Estadio Centenario en la ciudad de Montevideo. Uruguay derrota a Perú. Selló este jueves el boleto al Mundial 2026 tras vencer 3-0 a Perú, que con este resultado quedó eliminado del margen. Ya no tiene chances de ir al repechaje, matemáticamente queda fuera. Rodrigo Aguirre, Jorge de Arrascaeta, Federico Viñas marcaron para la Celeste, que representará a Sudamérica junto a la Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay. Y al menos se puede sumar otro, que puede ser Venezuela o Bolivia, mediante el repechaje. Uruguay quería que la jornada fuera una fiesta, nadie quería perdérsela. Las calles de la capital de Uruguay fueron una muestra de ello. Miles de personas fueron llegando desde temprano al Estadio Centenario, escenario que esas dos mismas selecciones inauguraron en un encuentro enmarcado por la Copa del Mundo de 1930. La música, las luces, pirotecnia formaron parte de un espectáculo en el que la Celeste celebró haberle puesto broche de oro a un trabajo que comenzó el 8 de septiembre del 2023 con una victoria frente a Chile. El vuelo con destino al Mundial 2026 era una posibilidad y los dirigidos por Marcelo Bielsa no tardaron en abordarlo y abrochar sus cinturones para convertirlo en una realidad. Marcos López bajó a Facundo Pelistri muy temprano, temprano la tarjeta amarilla. Esa jugada fue una muestra de lo que Uruguay pretendía hacer con las bandas y que no pudo ejecutar. Brian Rodríguez por el sector izquierdo, el atacante del Panathinaikos, y Diego por el derecho se convirtieron rápidamente en figuras, y por allí Guillermo Varela centró de gran manera para que Aguirre dejara sin opciones a Pedro Galese con un potente golpe de cabeza que a los 14 minutos se convirtió en el primer tanto de la Celeste. Uruguay no se detuvo y generó en pocos minutos varias opciones claras, las dos principales por el intermedio de su centrocampista Jorge de Arrascaeta. Sobre el final del primer tiempo, Perú se adelantó en el campo y se aproximó a la portería defendida por Rochet, quien sobre los 40 minutos rechazó un buen disparo desde fuera del área de Josimar Yotun. El 1-0 que finalizó la primera parte dio paso a un espectáculo del multipremiado cantante uruguayo Jorge Drexler, y luego un segundo tiempo en el que el local se aproximó 3 veces con claridad antes de los 3 minutos. Perú respondió y en una jugada que involucró a sus dos laterales estuvo muy cerca de empatarlo. Luis Advíncula asistió y López pudo anotar con un cabezazo que se fue por encima del travesaño por poco. Uruguay volvió a ir al frente y sentenció el juego. Varela centró desde la derecha y Aguirre se lo perdió. Y de Arrascaeta ya no perdonó y ponía el 2-0. El jugador del Flamengo del fútbol brasileño capturó el balón dentro del área y con un impresionante disparo potente puso el 2-0 a los 58 minutos del partido. Tras el gol, el encuentro bajó sus revoluciones, aunque aún había lugar para más. 80 minutos, apenas 6 minutos después de saltar al campo desde el banco de suplentes, el atacante del Oviedo español, Federico Viñas, aprovechó una buena asistencia de Rodríguez y con un remate de pierna izquierda convirtió el triunfo en una goleada. Uruguay ganó jugando uno de sus mejores partidos en las eliminatorias y clasificó a su quinto mundial consecutivo, tras haber dicho presente
en Sudáfrica 2010, que terminó cuarto, yendo por repechaje, en Brasil 2014, yendo también por repechaje, terminó perdiendo con Colombia en ese mundial, en el 2018 en Rusia, que ya fue directo, terminó eliminado contra el campeón del mundo Francia, y en Qatar 2022, que terminó eliminándose en fase de grupos. Bueno, y antes de decir, Perú fue la única selección en no convertir un gol de visitante. Bueno, Venezuela en la campaña que terminó con 3 puntos, que empató 3 partidos, sí pudo convertir en condiciones de visitante. Bueno, en la próxima fecha, la Celeste va a visitar al ya eliminado Chile en el Nacional de Santiago y Perú va a recibir a Paraguay. Bueno, 24 remates contra 11, 7 remates al arco del conjunto celeste, 3 del equipo peruano, 63% de posición contra el 37%. Y vamos al siguiente partido. En el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia derrotó a Bolivia 3-0 y se metió a su séptimo mundial. Colombia clasificó este jueves a su séptimo mundial al golear 3-0 a Bolivia por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas en el Metropolitano de Barranquilla. Con goles de James Rodríguez, John Córdoba, Juan Fernando Quintero, el equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo consiguió, además de la clasificación, romper una racha de 6 partidos sin ganar, con 3 empates y 3 caídas, y escaló al quinto lugar con 25 puntos. La Verde, que por su parte aún tiene posibilidades de jugar la repesca, pese a la derrota, porque ocupa el octavo puesto con 17 puntos, uno menos que Venezuela, que es séptimo, y en la última jornada va a recibir a Brasil en el Alto, con la mirada puesta en ganar, y que la vino tinto no logra vencer a Colombia. Bueno, sigamos. Los anfitriones se apropiaron del balón desde el primer momento, pero tuvieron dificultades para romper la numerosa defensa boliviana, por lo que el primer acercamiento llegó apenas en el minuto 8, en una jugada que Córdoba sacó un remate en el área que pasó por encima de la portería de Carlos Lampe. El equipo local siguió atacando y tuvo oportunidades de abrir el marcador con remates del volante John Arias, del centrocampista Richard Ríos y de James Rodríguez, que fueron atajados todos por el guardameta boliviano, que empezó a convertirse en la figura del partido. Los visitantes, por su parte, solo tuvieron una oportunidad para anotar en el primer tiempo. Al minuto 17, en un remate del tiro libre, el atacante Miguel Terceros, que pasó muy cerca del palo derecho del arco de Camilo Vargas. En ese contexto, Colombia abrió el marcador al minuto 32. Una buena jugada que el extremo Luis Díaz se asoció con el lateral Santiago Arias, que mandó un centro rastrero para que James Rodríguez, de primera, con el pie derecho, mandara el balón al fondo de la portería de un sorprendido Carlos Lampe. En el segundo tiempo, el partido estuvo más luchado, aunque los anfitriones mantuvieron el control de la pelota. Sin embargo, la Verde se volvió a acercar al minuto 52 con un fortísimo remate de media distancia que atajó Camilo Vargas. El juego también empezó a ser más lento y ambos equipos se relajaron, especialmente en defensa, donde dejaron espacios que trataron de aprovechar los delanteros con su velocidad. Justamente, Miguel Terceros, el más activo de los atacantes bolivianos, volvió a tener una oportunidad de contragolpe, que quedó solo bajo el arco que no pudo rematar. Colombia, por su parte, sí supo aprovechar los espacios y amplió el marcador al minuto 74, cuando Juanfer Quintero, que reemplazó a James, que salió con molestias, filtró un pase para que Córdoba, que entró al área y sacó un derecho sin posibilidad de atajar para Lampe. El 3-0 llegó al minuto 83 en otra gran jugada colectiva que Luis Díaz desbordó por el costado izquierdo, mandó un pase al otro lado del área para que Quintero, que recibió cómodo y tuvo tiempo para sacar un remate bien acomodado, que hizo estallar en júbilo a la multitud que llenó el Estadio Metropolitano de Barranquilla. En el cierre, Néstor Lorenzo dio ingreso al veterano goleador Dairo Moreno, que este mes cumple 40 años y estaba pedido por el público, y el equipo dio trámite a los minutos finales para celebrar una clasificación que estaba aplazada hace varias jornadas. Contundente en la selección colombiana al ganarle 3-0 a Bolivia. 12 remates contra 9. 8 remates al largo del conjunto cafetero, 3 de los antiplano,
64% de posesión tuvo Colombia, 36% del conjunto boliviano. La próxima fecha Colombia va a visitar a Venezuela y Bolivia se jugará la vida para entrar en el repechaje ante Brasil. Y por último, vamos a hablar de este partido que solo tuvo para completar el calendario, donde los dos ya están Brasil clasificado y Chile eliminado. Un Brasil plagado de atacantes, con un amplio dominio en cancha, goleó 3-0 a Chile este jueves, con goles de Estevao, Lucas Paqueta y Bruno Guimaraes, y asumió el segundo lugar. Brasil ofensivo montado por el seleccionador Carleto Ancelotti, que comenzó el partido con cuatro delanteros, Rafinha, Gabriel Martinelli, Estevao y João Pedro. Tan solo consiguió un gol en el primer tiempo pese al control total del partido. Pero la efectividad de la canariña aumentó más en el complemento, con la entrada de los otros tres delanteros, Richarlison, Luis Enrique y Caio Jorge de Cruzeiro. Gracias que a la barrera montada por Chile en su saga ya no tuvo tanta eficacia. La canariña, que había garantizado el cupo en el Mundial, aprovechó el empate de Ecuador para asumir el solitario segundo lugar con 28 puntos, a 10 del líder inalcanzable Argentina. El conjunto Ancelotti se aprovechó un Chile eliminado que renovó su equipo, alineó a varios jugadores jóvenes y quiso jugar de igual a igual con Brasil al comenzar el partido con tres delanteros. Brasil comenzó presionando desde el primer minuto y en los primeros compases tuvo claras oportunidades con Gabriel Martinelli, con Estevao, que falló al intentar dar un giro dentro del área, con Rafinha moviéndose por toda la cancha como responsable de los cobros de todas las faltas y tiros de esquina. Los locales prácticamente arrinconaron a los visitantes en su área y Chile se limitó a intentar con contragolpes. La asociación de Estevao en la punta izquierda y de Rafinha por el centro permitió a Brasil generar varias jugadas de peligro que fueron neutralizadas por la defensa chilena. Pese al amplio dominio brasileño con el 60% del balón y 6 finalizaciones contra ninguna chilena, la Roja por poco abre el marcador en el minuto 22. En un contragolpe de Brennerson, que quedó cara a cara con Alisson antes de que Marquinhos se recuperara y lo neutralizara antes de que el árbitro pitara un fuera de lugar. Tras una fuerte presión brasileña con varias finalizaciones seguidas rechazadas por la defensa chilena, Brasil se puso arriba en el minuto 38 con gol de Estevao, con una jugada por la izquierda y Estevao aprovechará la línea de balón que dejado por Vingorux tras un globo de Rafinha. Fue el primer gol del delantero de 18 años del Chelsea en su sexto partido con la selección brasileña. Chile se salvó de perder a Maripán expulsado luego de una falta sobre Wesley, en la que fue sancionado con la roja, pero el árbitro cambió la amarilla tras consultar al VAR. En el último minuto de reposición, Alisson rechazó dentro del área un balón cabeceado por Paulo Díaz que por poco le permite a Chile empatar, pero el árbitro anuló la jugada por fuera del lugar. Brasil mantuvo su amplio dominio en el segundo tiempo, con mucho pase y penetración, pero las finalizaciones de sus atacantes se chocaron con la barrera montada por Chile dentro de su área. Las dificultades de Brasil para ampliar animaron a los chilenos cada vez entraron más en el juego, redujeron el dominio local y arriesgaron primeros disparos directos contra Alisson. Pero la entrada de Luis Enrique le dio un nuevo ánimo a la canariña, que consiguió ingresar con más peligro y profundidad. Fue precisamente una jugada de Luis Enrique que evadió a varios rivales, invadió el área y asistió al recién ingresado Lucas Paqueta en el minuto 72. Tan solo 4 minutos después de que Bruno Guimaraes amplió el marcador al aprovechar un rebote de un disparo de Luis Enrique, que nuevamente invadió el área tras evadir varios defensas chilenos. Brasil fue contundente y le goleó 3-0 a Chile. 22 remates contra 3. 7 remates al arco contra ninguno de Chile. 64% de posesión contra 36%. Contundente la canariña al golear 3-0 a Brasil. Bueno, ya está definido todo. Los 6 clasificados a la siguiente Copa del Mundo 2026. Argentina se líder con 38. Inamovible el primer lugar. 28 Brasil. 27 Uruguay, 26 Ecuador, que comenzó con -3, podía tranquilamente estar con 29. Colombia
25, Paraguay también 25, los 6 que están adentro del Mundial. Venezuela tiene 18, hoy está en zona de repechaje. Bolivia tiene 17, un punto menos que Venezuela. Eliminados ya Perú y Chile, con 12 y 10 puntos respectivamente. La próxima fecha se va a jugar de esta manera. Ecuador-Argentina a las 20 horas en el Estadio Monumental de Guayaquil. Chile-Uruguay en el Estadio Nacional de Santiago de Chile a las 20:30. Bolivia-Brasil también a las 20:30 en el Municipal del Alto. Venezuela-Colombia en el Estadio Monumental de Maturín. Estos dos partidos, Bolivia-Brasil, tienen que ver Bolivia-Brasil y Venezuela-Colombia por el séptimo puesto, que es la zona del repechaje. Y en el Nacional de Lima, Perú ya eliminado enfrenta a Paraguay, que ya está clasificado. Bueno, ha sido un placer. Nos encontramos próximamente para hablar de la última fecha, el historial. Y luego en la semana nos encontramos para el análisis final de la fecha 18 y el último capítulo de las eliminatorias. Gracias, hasta siempre.